Buenas noches, jóvenes. Los saluda Elizabeth. ¿Cómo están? Buenas noches, Lick. Bien, gracias. Hola, buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches. noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Qué bueno que hoy sí hay Buenas bastantes noches. conectados. Lo bueno es que el tema del día de hoy es bastante pequeño y vamos a terminar en un tiempo relativamente corto la clase de hoy. Elic nos va a acompañar en la sesión. Por ahí anda de incógnito, salúdenlo. Em, Hola, Lick, buenas noches. a ver si se pronuncia. Buenas noches, licenciado. Hola, Lick. Buenas noches, Lick. Bueno, ya dejo de aceptar a sus compañeros para que pasen la información. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca de la identificación de persona, así como el contrato de servicios profesionales. En el caso del tema de la identificación de persona, ya es un tema bastante digerible por todos nosotros los que nos encontramos dentro de la sesión. Se recuerdan que este es un tema también de jurisdicción voluntaria, solo que volvemos y lo retomamos ahorita en los contratos civiles, ya que es algo bien usual que el notario va a hacer en el quehacer notarial. Recuerden ustedes que esto se encuentra regulado en el artículo 5 del Código Civil para que lo puedan ir a buscar, del cual voy a dar lectura. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que conste en su parte de nacimiento o use incompleto su nombre u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuera mayor de edad o por sus padres quienes ejercen la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación, conforme al procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí pueden hacer su anotación de ver el 440 del procesal. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la identificación de persona? Dentro del quehacer del notario, debemos preguntar a la persona si en realidad sí es constante y públicamente. Son dos requisitos esenciales que tenemos que preguntarle nosotros a nuestro requirente acerca de los nombres que utiliza. Porque si solo es como de forma ocasional, no se cumple ninguno de los requisitos. También tenemos que tomar en cuenta y saber la diferencia entre un sobrenombre y un seudónimo, porque estos son cosas esenciales dentro de las que nosotros vamos a asesorar a la persona para indicarle si procede o no la identificación de persona. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre un sobrenombre y un seudónimo? Licenciada, yo entiendo que el sobrenombre es como el apodo que tal vez sus amigos le podrían poner a uno por parecerse a algo o a alguien. En Correcto, cambio, sí. en cambio, el seudónimo es un nombre que adopta uno voluntariamente para ser identificado. Sí, y está correcto lo que usted dijo. Yo tengo por acá dos definiciones para que ustedes puedan anotar si ustedes quieren y hacer la acotación ahí en el artículo 5 del Código Civil, que el sobrenombre es una forma distinta de identificar a una persona al nombre que consta en su partida de nacimiento, que consiste en un alias o apodo impuesto a determinada persona por un tercero basándose en rasgos físicos o características especiales, a diferencia del seudónimo, que es también llamado etimológicamente un falso nombre. Es una autodenominación distinta del nombre verdadero o nombre legal que utiliza una persona para poder ocultar su identidad. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí, con todo respeto, el nombre de Andrea, Andrea Lisette. Tal vez a ella no le gustaba y desde chiquita se hizo llamar Vanessa. Ella utiliza un seudónimo por el cual se identifica. Dentro de la identificación de persona, no sé si ustedes estuvieron en alguna charla cuando se creó el Registro Nacional de las Personas, que ellos dieron a divulgar mucha información acerca de los certificados que se emitían. En una de esas charlas,
eh, decía uno de los registradores que de todas formas, a pesar que la persona, ustedes lo van a saber ahorita, se haga llamar que el payasito feliz, se le puede identificar a la persona de esa manera. Tenemos nosotros dentro de la universidad también un caso bien relevante de un catedrático que es el licenciado Brenner García, creo que se llama, que también le apodan Mozote, y no sé si escucharon ustedes o tuvieron ahí la información en las redes que él se identificó como Mozote, también llamado de esa forma. Y no sé si ustedes hacían la pregunta o no, yo me la hice en su momento si se podía hacer. Y dentro de esas charlas que hacía uno de los operadores registrales y tanto como el registrador, era que sí era algo permitido, porque es una forma de identificar a la persona y por motivos de registros, contratos o diferentes cuestiones, se les puede identificar de esa manera. Otro de los casos relevantes que mencionaban dentro de estas charlas era que un caso particular es que una persona tuvo 75 identificaciones de persona porque era una persona extranjera, naturalizada, pero su forma de escribir sus apellidos era distinta. Entonces se le podía agregar S, Z, y por cuestiones de contratos el señor muchas veces recibió su nombre de forma equivocada. Tania tiene habilitado su micrófono. Entonces se le hizo esa identificación. Entonces no podemos limitarnos en decir no se puede identificar a una persona de determinada forma. La verdad es que es muy amplio este tema. Ustedes pueden asesorar a la persona y preguntarle las diferentes formas. Dentro de la identificación que es muy común es con los nombres que tienen S y C. Se suelen confundir la S y la Z. Ejemplos claros podríamos decir las personas que tienen nombres con C y K. Por ejemplo, Carlos puede haber con C y con K. Jocelyn, que lo pueden poner con Y o con J. Y así, ustedes tienen una cantidad de ejemplos variados para que puedan asesorar a su cliente y hagan una identificación bastante amplia. Esto con el objeto de no incurrir después en una ampliación. Hola, Tania, buenas noches. Bueno, continúo. Ustedes pueden buscar dentro del Google el acuerdo del directorio del RENAP, el 106-2014, que es el reglamento para la emisión del documento personal de identificación. Y aquí ustedes, cuando una persona va a solicitar ya sea reposición o primer DPI, puede solicitar que se le coloque el nombre con el que usualmente se identifica. Esto sí, el requisito previo es tener una identificación de persona. Por ejemplo, en el caso acá de Marta Lucía, que Marta Lucía se escribe con C, así como nos aparece acá, pero imagínense que el de ella es con S y siempre ha sido con S, pero se lo colocan con C. Ella podría solicitar en su DPI que se le coloque Marta Lucía, y pues como la información está validada en RENAP, la identificación de persona nos remite que ella se ha identificado de diferentes formas. Dentro de esta declaración jurada que ustedes van a realizar en escritura pública, es bastante importante que le pregunten a su cliente si ha utilizado algunos otros nombres, porque puede ser que Marta Lucía no siempre haya sido Marta Lucía, sino que puede ser Marta García o solo Lucía Aguilar, y diferentes casos en los que se podría dar. Entonces, el asesoramiento es fundamental y que ustedes previo a todo esto siempre se estén nutriendo y leyendo los acuerdos, buscando información para asesorar bien a sus clientes. Ustedes saben que para remitir al registro, ahí está, Marta dice que a veces se lo colocan con TH o Marta simple. Ese es un muy buen ejemplo, suele sucedernos mucho. En el caso de que ustedes faccionen una escritura de declaración jurada de identificación de persona, es necesario acompañar el testimonio juntamente con un duplicado, remitir
Registro Nacional de las Personas, quienes realizan una anotación al margen. ¿Esto qué significa? Es casi parecido, veámoslo como ejemplo, a las escrituras de ampliación que se realizan dentro del protocolo. Ustedes saben que las escrituras matrices deben hacerles una razón al margen, donde deben colocar que esta escritura fue ampliada mediante la escritura número 2. Y así, diversos casos. Entonces, funciona de esa misma manera dentro de los certificados de nacimiento. Se coloca una anotación al margen y si ustedes van después de la inscripción a solicitar una certificación de nacimiento, pueden corroborar que ahí está la anotación de las otras formas con las que se puede identificar esta persona. Entonces, lo más recomendable cuando nosotros fraccionamos cualquier escritura pública, más allá de solo preguntarle al cliente, mire, usted tiene una identificación de persona, es fundamental que también nosotros descarguemos primero el portal electrónico, o si ustedes tienen cerca alguna sede del RENAP, que soliciten un certificado de nacimiento. Ahí les van a aparecer todas las anotaciones o modificaciones que haya tenido la persona en cuanto al estado civil. Marcos, dígame. Buenas noches, Lic. Fíjese que yo tengo una consulta con respecto a las certificaciones que da el RENAP. Yo no sé si yo lo entendí mal, pero yo había escuchado que hay unas certificaciones de identificación de persona y Sí, que sí, son hay, diferentes Ujú. a las de nacimiento, pero ¿qué diferencia tendrían entre una de nacimiento y una como tal de identificación de persona? Bueno, si usted va a solicitar la certificación de identificación de persona, la diferencia es que solo únicamente le va a hacer constar eso, que la persona se identifica con otros nombres. También el valor cambia, que es una certificación especial que tiene un costo de 25 quetzales, y la certificación de nacimiento va a tener esa anotación y podría tener también alguna anotación, qué sé yo, de el enrolamiento si algunas personas son mayores que tuvieron cédula de vecindad, pues se enroló el número de CUI en relación a la modificación que sufrió el Registro Nacional de las Personas, extrayendo el registro civil de las municipalidades. También podría hacer constar algún divorcio, el matrimonio y ese tipo de anotaciones. Pero si usted la solicita en específico, lo único que va a contener es eso. Para mí, fundamental sería que ustedes siempre soliciten una certificación de nacimiento, y si ven que la persona tiene identificación de persona por efectos del Registro General de la Propiedad, siempre se las van a pedir. Ingresan también la certificación de identificación de persona. Muchas gracias, Lic, ya me queda bastante claro. Con mucho gusto. Otra de las particularidades dentro de la escritura de declaración jurada de identificación de persona, tenemos que cuando se dio la extracción del registro civil de las municipalidades, no sé si se recuerdan, aquellos que tuvieron licencia, que también decía en un apartado nombre usual. Cuando se dio este cambio o modificación de la extracción del registro civil, las personas decían, mire, pero me hicieron un cambio de nombre o no sé cómo me identifico ahora. Una de las cuestiones que sucedió es que no nos aclaraban realmente para qué servía ese apartado de nombre usual. Era también llamado, pues, como lo estamos denominando ahora, la identificación de persona, pero la falta de asesoramiento o el estudio por parte de algunos notarios en cuanto a los requerimientos, les decían a las personas, mire, usted sufrió un cambio de nombre. Realmente no es un cambio de nombre, es una identificación. Jordi, ¿tiene su mano levantada? Perdón, licenciada. No se preocupen. Bueno, deben tener claro ustedes hasta este momento que la identificación de persona y la identificación de tercero no son lo mismo. También deben tener claro que la identificación de persona y el cambio de nombre tampoco son las mismas situaciones. Esto para que ustedes, cuando les llegue su sede notarial alguna cuestión particular en relación a esto, ustedes puedan asesorar bien a su cliente. Si no tienen dudas en relación a la identificación de persona, nos pasamos al tema de los servicios profesionales. Cristian, diga. Sí, con una consulta. Con una identificación de persona,
supongamos, yo me llamo Cristian Aguirre y hago una identificación de persona donde me hago llamar Moisés Aragón. Al momento de que queda registrada la identificación de persona con ese otro nombre por el cual me voy a conocer, ¿yo puedo tramitar el DPI bajo ese otro nombre? Pues solo si hace constar que constante y públicamente ha sido nombrado de esa forma. Ah, bueno, bueno, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Funciona igual que como un cambio de nombre entonces? No, es que el cambio de nombre es totalmente distinto. Usted tiene que hacer constar por qué se cambia el nombre y en relación a qué. Y recuérdese que no es lo mismo porque no es a través de una escritura pública. El cambio de nombre es un asunto de jurisdicción voluntaria. Pero digamos que para identificación y con documento personal de identificación tiene casi que los mismos efectos, ¿no? No entendí su pregunta. Pues porque digamos que el cambio de nombre yo me estoy cambiando totalmente de nombre, pero en la identificación de personas yo también puedo, o sea, puedo tramitar mi DPI, que mi DPI salga con, o sea, ya no salga como aparece actualmente, digamos, sino con el otro Sí, nombre siempre con y el cual cuando yo se hablo. haya hecho la inscripción previa de la identificación de persona, porque si usted solo va a llegar y decir, me llamé de tal forma y quiero que mi nombre usual aparezca en el DPI de esta forma, no se lo van a inscribir. Ah, no, definitivamente tiene que estar inscrita la identidad de persona, pero, o sea, para efectos del cambio en el documento personal de identificación, digamos que funciona igual la identificación de persona que el cambio de nombre. No, no funciona de la misma forma, porque recuérdese que el asunto de jurisdicción voluntaria se tiene que determinar distintas cuestiones en relación al cambio de nombre. En cambio, la identificación de persona, inclusive se puede hacer constar a través de testigos de la forma en la que usted se identificó. Y como dice el Código Civil, puede tramitarlo hasta un tercero porque hay un interés directo para que usted se identifique de determinada forma. Ujú. Sí, pues, pero, o sea, sí puedo tramitar mi documento de identificación bajo otro nombre, haciendo una identificación de persona. Correcto. O sea, prácticamente estaría cambiando mi nombre, por así decirlo. O sea, aunque igual me haga llamar por el otro nombre, o sea, sí puedo cambiar mi nombre como aparece en el documento personal de identificación y tramitarlo bajo ese nuevo nombre, con una identificación de persona registrada. Sí, pero recuerde que puede, hasta el mismo código lo dice, el nombre o apellido, no dice nombre y apellido. Puede ser que usted sea Cristian Aguirre, pero también haya sido Moisés Aguirre. No es que se pueda cambiar de Marcos Vidal a Cristian Aguirre. Tiene que haber sido uno de los dos, nombre o apellido. Para la identificación de persona. Correcto. Ah, ya. O digamos, si tengo dos apellidos y me quiero quitar uno, con la identificación de persona lo podría hacer entonces. Si se ha identificado de esa forma, sí. Gracias. Muy bien. Primero Mario y después Eddie. Gracias, licenciada. Mi consulta es respecto a, se hace una identificación de persona a través de la escritura pública, se inscribe en RENAP y se hace la razón al margen de su certificado de nacimiento, pues que X o Y es el nombre que identifica a la misma persona, ¿verdad? Pero resulta ser que esta persona después dice que se llama X, que se llama Y que también se llamó Z. Entonces, ¿podemos hacer una ampliación de esa persona o es necesario realizar de nuevo una escritura de identificación de persona? Podrían darse las dos situaciones. Si es muy antigua la escritura con la que la persona realizó su identificación, sí valdría la pena hacer una nueva escritura. Pero si supóngase que usted es el mismo notario y esta persona no le dijo que también se identificaba de otras formas, usted bien podría ampliar la escritura, enviar el testimonio duplicado y le hacen esa anotación que se amplió mediante la escritura tal y tal, la identificación de la persona en relación a tales y otros nombres con los que se identifica.
Ya, sí se lo preguntaba, licenciada, porque se me dio el caso de que pues, una señora se identificó con sus nombres de soltera y se hicieron las combinaciones correspondientes. Sin embargo, en algún momento utilizó su apellido de casada, pero se entiende que el apellido de casada es un derecho que tienen las mujeres en el ámbito del matrimonio, ¿verdad? Y que lo pueden usar indistintamente, pero eso no va a modificar su nombre como tal. Simple y sencillamente es un derecho que tienen de utilizarlo. Claro. Pero Procuraduría me solicitó a mí que hiciera identificación de persona en ese sentido, de que ella utilizara el apellido de casada. Así. Mire, pero es que lo que yo siempre digo, uno puede tener un artículo taxativamente puesto dentro de nuestra normativa, pero siempre aplicamos los criterios. Entonces, yo no creería que sea necesaria la identificación de persona, porque como usted bien lo dijo, es un derecho, no una obligación. Y la persona puede ser que sufra alguna modificación, ya sea por cuestiones de la vida, que la pareja de la persona haya fallecido o se hayan separado y ya no quiera utilizarlo de esa forma, pero no es necesaria una identificación de persona. ¿Verdad que no? Pero ellos están en esa posición, en esa intransigencia de que sí necesitan que se haga esa identificación de persona para poder comprobar, incluso para poder comprobar una afiliación, imagínense. Alarán. Yo sí haría un escrito usted y probaría con la certificación ya sea de matrimonio o la de soltería en relación si la señora ya se divorció o de función del esposo, pero no me atrevería a hacer una identificación de persona porque esos son cambiarlos, o sea, querer cambiar la legislación en relación a criterios y recuérdese que los criterios no producen efectos, pues. Correcto. Así es, licenciada. Yo lo propuse en la oficina, pero al final de cuentas no sé qué pensarán hacerlo porque como yo todavía no firmo. Sí, ¿verdad? Hay que acoplarse a lo que ellos digan. Así. Gracias por su orientación, licenciada. Con mucho gusto. Byron, por favor. Disculpe, licenciada, era con relación al comentario. Buenas noches, gusto de saludarla. Era con relación al comentario de Mario, porque yo creo que había alguien más haciendo cola por ahí. Pero sí, definitivamente para mí lo que tiene sentido es el certificado de matrimonio, porque eso es lo que da la fe pública, pues, del nombre que ella está como persona casada, está utilizando el apellido del esposo, ¿verdad? Entonces yo ahí sí realmente veo como que no tiene sentido esa identificación de persona, es inconstitucional, como usted decía, pienso, no sé. Sí, pero como Muchas siempre, gracias, hay que acoplarnos a los criterios, inclusive los jueces hoy en día a las notificaciones personales, súmense un lanzamiento, nos acaba de pasar a nosotros en la oficina, no es una notificación personal y bien se podría hacer por medio del casillero electrónico y nos mandaron a notificar a determinado departamento una notificación que no es personal, pero ¿bajo qué se respaldan ellos? Que es criterio del juez, que la persona va a perder un bien y que hay que notificarle de forma personal. Pero entonces eso nos llevaría tiempo, ingresar un escrito, 2, 3 meses, ya vienen las vacaciones de los juzgados, se vuelve un poquito lento. Entonces creo que hay que ir buscando las formas y tratando como que de saltarnos todos ese tiempo perdido en el que trataríamos de nosotros de hacer cumplir algo, pero realmente no vamos a obtener nada. En el caso de Mario, como bien decía él tiene opciones y todo, pero realmente hay que buscar la forma más viable. Si la identificación de personas sale más rápido, pues ni modo, ¿verdad? Hay que darle. No sé si había alguien más con alguna duda, si no paso a los servicios profesionales. Licenciada, solamente una última. Artículo 108 del Código Civil. Con relación a esto, se establece que la mujer casada tiene el derecho de agregar el apellido de su cónyuge al suyo y de conservarlo siempre a menos que el matrimonio se disuelva por divorcio o nulidad. De hecho, está en el Código Civil, ¿verdad? Sí, como bien lo decía. Disculpe la interrupción nuevamente. Feliz noche. Feliz noche. Sí, como bien lo decía, es un derecho, no una obligación. Pero sí, cuece nada, dicen por ahí en los dichos, ¿verdad? Bueno, vamos con el contrato de servicios profesionales. Esto lo encuentran regulado dentro del artículo 2027 del Código Civil, que lo pueden ir a buscar ustedes, hacen su anotación o si alguien lo quiere leer, levanta su manita virtual.
Yo tengo aquí una pequeña definición que el contrato es un contrato por medio del cual una de las partes se compromete respecto de la otra a realizar un servicio de ella, una actividad o trabajo durante un tiempo determinado o sin fijación de plazo, a cambio de una remuneración proporcional al tiempo o la cantidad de trabajo producido. Bueno, ¿cuáles son los elementos personales dentro de este contrato? Este creo que lo tenemos que dominar todos porque en determinado momento vamos a firmar contratos de servicios profesionales. Esto nos respalda a nosotros tanto como para saber las obligaciones como nuestros derechos y saber hasta dónde debemos cumplirle a nuestros clientes y hasta dónde no deben cumplir a nosotros. Repito, es el artículo 2027. Elementos personales. Tenemos el cliente o también llamado paciente y el número 2 que sería el profesional. El cliente pues es la persona que solicita nuestros servicios profesionales y el profesional seríamos nosotros expertos en la materia determinada y para lo que nos contratan. Dentro de los elementos reales y formales tenemos reales, que sería la actividad del trabajo profesional que se desarrolla. En el caso de nosotros, pues serían los servicios técnicos, profesionales en relación a temas jurídicos, la retribución y los honorarios. Los elementos formales es que no está sujeto a ninguna formalidad especial. Características. Es un contrato principal, consensual, bilateral. Principal, ¿por qué? Porque tiene una validez independiente de cualquier otro contrato, es decir, no depende de ningún otro. Consensual, porque los contratantes determinan y acuerdan las condiciones bajo las cuales se realizarán. Y bilateral, porque existen tanto obligaciones como derechos para el otorgamiento del contrato. Hablemos de algunos derechos y algunas obligaciones. Dentro de los derechos que se poseen dentro del contrato de servicios profesionales es que si no se está conforme con el servicio o actos o conducta del profesional, pues se puede dar la rescisión del contrato. Dentro de las obligaciones sería pagar la retribución u honorarios correspondientes, así como los gastos que haya hecho el profesional. Para quienes estuvieron presentes en la última clase que Yolick hablaba él sobre el contrato de obra, podríamos tomar como ejemplo que contratamos a un ingeniero, algún arquitecto para la realización de determinada obra o para la supervisión. Entonces nosotros realizamos, o ellos como profesionales realizan su contrato indicando de qué tiempo a qué tiempo se va a hacer la obra, y cuántas supervisiones se van a hacer, ya sea mensuales y semanales, cuánto es lo que va a cobrar mensual, el tiempo o terminación de la obra. En el caso más concreto de nosotros, pues si a ustedes llega una empresa que necesita asesoramiento, ustedes necesitan especificar en qué, porque recuérdense que el derecho es muy amplio. Puede ser que nos contraten para asesorar procesos civiles, procesos de familia, algún contrato, o si trabajamos con alguna inmobiliaria, algún contrato en relación a formalidades esenciales para la obra, no sé, darle forma a los documentos. Entonces nosotros necesitaríamos especificar el tiempo, cuántos documentos vamos a faccionar, cuánto tiempo debemos estar a disposición de nuestros contratantes, el pago de nuestros honorarios, cómo es que ustedes lo desean, ya sea quincenal, mensual, semanal, el otorgamiento de factura es muy importante. Entonces son cuestiones que debemos ir ya viendo nosotros, rumiando por ahí, preguntándole a, no sé si ustedes tienen algún conocido notario o abogado que nos vaya diciendo cuánto se cobra por X o Y o determinada función que nosotros realicemos. Realmente creo que es un contrato bastante sencillo, donde ustedes van a indicar lo que ya les estoy diciendo. Cuánto tiempo van a estar a disposición, qué tipo de servicios jurídicos brindan,
ahí deben tomar en cuenta si ustedes van a utilizar su protocolo, ya sea a disposición de alguna inmobiliaria, ya saben, sus gastos, aranceles, la compra del papel protocolo, pues deben ser bastante amplios para no perder ustedes en el asesoramiento y tampoco es que les vayan a cobrar de más a la inmobiliaria, porque recuérdense que esa primera impresión, esa carta de presentación que dejamos nosotros es lo que nos lleva a que nos recomienden más clientes. Vamos a continuar con algunos otros elementos que posee el contrato de servicios profesionales. Es un contrato oneroso, de tracto sucesivo, de instituto personal. Diríamos que es oneroso porque existen provechos y gravámenes para ambas partes, es decir, derechos y obligaciones. De tracto sucesivo porque si se fracciona un contrato de servicios profesionales, es para efectos del cumplimiento y se espera determinada retribución al finalizar el trabajo o la obra o para lo que nos hayan contratado. Es de instituto personal porque el contrato se establece en atención a las cualidades y calidades particulares del profesional que prestará el servicio, lo que obliga a esta persona en particular a dar el cumplimiento de lo que se acuerda. Otros derechos y obligaciones del profesional, podríamos decir el derecho a ser retribuido independientemente del éxito o resultado del negocio o el asunto en el cual se hubiera intervenido. Puede ser que ustedes vayan a hacer la constitución de una sociedad y para eso los vayan a contratar, pero no depende de que la sociedad sea exitosa o no, sino que ustedes los van a contratar para su formación, para su constitución, para que le den valor legal, valor jurídico, para la inscripción y esas cuestiones, ¿verdad, jóvenes? También vamos de la mano cuando se constituyen sociedades de un contador que nos pueda indicar la proyección de la sociedad que se pretende constituir en relación al pago de impuestos y cuánto va a generar anualmente. Los que son contadores acá saben que también brindan sus servicios en relación al asesoramiento de eso, ¿verdad? Algunas otras obligaciones, pues, es prestar sus servicios con dedicación y diligencia, así como el arreglo a las prescripciones de la ciencia o el arte que se pretenda tratar. Esto está en el artículo 2033 para que ustedes lo vayan leyendo. También dentro de nuestras obligaciones estaría cubrir los daños y perjuicios que se causen por dolo, culpa o inexcusable descuido o por la divulgación de los secretos de su cliente. En el caso de los secretos de su cliente, lo he escuchado mucho en los contratos de realizaciones de obras en la construcción, ya sea de condominios, de edificios, de plazas comerciales, en las que se les pide que haya cierta discrecionalidad en cuanto al proyecto. No se puede andar divulgando en redes sociales que va a haber un nuevo proyecto, ya sea en la zona 14, zona 10 o algún lugar en específico, o que sea la formación de una nueva sociedad o algo muy innovador y ustedes lo vayan a andar comentando, pues ahí incurriríamos en algunas obligaciones de cubrir ya sea los perjuicios que se causen por andar divulgando. Otra obligación que podríamos decir es que cuando ya no se puede continuar prestando sus servicios, se deberá avisar al cliente con anticipación y nos debemos hacer responsables por los perjuicios. Y si se separa el asunto sin dar aviso y no se dejare a otra persona competente, también tenemos que retribuir a la persona en cierta compensación por el abandono del trabajo. No sé si ustedes tienen alguna duda. Les dije que la clase de hoy era bastante corta. En el caso de los servicios profesionales, pues es algo que ya hemos, creo yo, en su mayoría visto, trabajado. Y aquí viene aparejada la obligación ante la Superintendencia de Administración Tributaria, y el cobro de impuestos, aranceles, lo que yo les decía, en el caso de los servicios jurídicos, que ustedes vayan a asesorar alguna inmobiliaria, el pago en el registro de la propiedad, sus timbres notariales, timbres fiscales, y todo lo que lleve en relación hasta la inscripción de los documentos que se faccionen dentro de las inmobiliarias, como para ponerles un caso. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. No, Lick. Bueno,
Esto es lo que teníamos preparado para la clase de hoy. El día miércoles da la clase del doctor y me dijo que les dijera que estuvieran pilas porque estos últimos temas ya son las últimas clases y luego pues ya nos vamos a saludar hasta el examen final, primero Dios. Primero Manuel y después Wendy, por favor. Gracias, licenciada. Solo tengo una duda con los elementos reales que usted mencionó. ¿Lo podría repetir, por favor? Que no logré escuchar así. Gracias. Dentro de los elementos reales tenemos la actividad del trabajo que el profesional desarrolla, la retribución y los honorarios. Muy amable. Gracias. Con gusto. Wendy, por favor. Buenas noches, Linda. No es en relación al tema de la clase, gracias, esto quedó claro. Lo único que, fíjese que no pude estar en la clase anterior y tengo, bueno, una molestia, porque fíjese que para mi examen yo no coloqué, como el licenciado nos había indicado, que agregáramos que habíamos realizado todas las tareas. Yo no lo hice, pero sí realicé todas las tareas. No sé qué sucede o qué puede pasar en este caso. Envió un correo indicando que no lo colocó en el examen y que sí entregó todas sus tareas, solo que recuerde poner su número de carnet, nombre completo y especificar por qué no lo puso. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias, Linda. Solo eso. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no habiendo más preguntas, nos despedimos y nos saludamos primero Dios el miércoles. Muchas gracias, Mario, licenciada. por favor. Licenciada, tengo una última pregunta. Sí, Mario, dígame. Gracias. Entonces, Gracias, en cuanto licenciada. Buenas noches. al incumplimiento de este tipo de contratos de servicios, como son obligaciones de hacer o de dar, en cuanto a su ejecución, tendríamos que regirnos por las ejecuciones especiales que da el Código Procesal Civil y Mercantil. Yo diría que no, porque, o sea, sí, está bien lo que usted dijo, pero para mí la opción más viable es que usted siempre, en el caso de los servicios profesionales, tenga una negociación directa y no se vaya a ningún tipo de juicio, porque es muy tardado y muchas veces a los servicios profesionales no se les presta la atención debida y no se los terminan pagando. Más bien se da la reducción de costos por el tiempo, plazo, modo, lugar, y más o menos después de 5 años de lo que usted viene a cobrar, le sale muchísimo menos y no es la opción más recomendable. Para mí es que siempre haya una negociación con relación a su cliente, ya sea si usted incumplió o le incumplió él a su persona. Claro, siempre es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿verdad, Lic? Ay, sí, usted, demasiado tiempo en tribunales. Sí, totalmente. Gracias por su orientación, Lic, nuevamente. Bueno, se cuidan, feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche, bendiciones. Feliz noche, licenciada.